Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al seminario GINIP. En el día de hoy, en esta tarde, pues traemos como un tema que espero que sea del interés de todos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la formulación de un tratamiento tópico basado en el uso del quitosano metacrilado y nanovehículos de penetración celular para incrementar la liberación de la tasa de liberación de fármacos de difícil penetración tópica. A lo largo de toda la charla, pues vamos a hablar de diferentes temas y vamos a dejar un espacio de preguntas, pues al final de todo el simposio. Entonces, antes de empezar, pues vamos a referirnos un poquito acerca de qué es la piel y cuál es su estructura. Entonces, tenemos que la piel es ese órgano que es el más grande del cuerpo, que nos protege y recubre todo nuestro cuerpo, y tiene tres capas principales, como es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Cada una de estas capas pues cumple diferentes funciones y tiene diferentes componentes y diferentes propiedades. Por ejemplo, la epidermis tiene la función de la protección de nuestro cuerpo delante de infecciones, deshidratación y nos protege contra estrés químico y mecánico. En la dermis tenemos tejido conectivo y aquí se almacenan diferentes tipos de células y de glándulas y en la hipodermis ya tenemos también tejido conectivo, tejido graso y juega papeles importantes en nuestro cuerpo como es la termorregulación. Como ya lo mencionaba antes, este es nuestro órgano más grande del cuerpo y es nuestro principal contacto contra agentes externos y contra el ambiente que nos rodea. Teniendo eso en cuenta, al ser ese primer contacto que tenemos con el ambiente, la piel nos protege contra la entrada de bacterias, de algunos agentes que nos pueden causar alergias, contra virus y también contra rayos ultravioleta. ¿Cómo se da esa protección? Esa protección se da por medio de todas las capas de la piel y toda la estructura que se tiene, sobre todo en la capa de la epidermis. Entonces, como lo podemos ver acá, esta epidermis también se subdivide en diferentes capas. Entonces, viéndolas desde la capa más inferior hasta la capa más externa, tenemos en primer lugar nuestra capa basal. Em, Allí tenemos los queratinocitos inmaduros que están como en ese proceso primario de la división celular. En la segunda capa, que es nuestra capa espinosa, tenemos desmosomas. Estos desmosomas son puentes intracelulares que van a permitir esas uniones fuertes entre todos los tipos de células que tenemos en esta capa. En nuestra siguiente capa comienzan a aparecer proteínas ricas en histidina y en cisteínas que permiten la unión entre filamentos de queratina. Entonces, como vamos viendo, en cada capa hay diferentes tipos de uniones que van generando uniones fuertes entre todos los componentes celulares y proteicos que tenemos. Y nuestra capa más externa, que es la capa córnea, aquí tenemos presencia de cornocitos maduros. Estos cornocitos maduros ya son queratinocitos que han ido creciendo y ya se encuentran en etapa de senescencia, o sea, de muerte. Son células que se encuentran protegidas por proteínas, como encerraditas por proteínas. Y en la parte externa, como en el espacio extracelular de todas estas células, tenemos componentes lipídicos. Estos componentes lipídicos están compuestos principalmente por ceramidas, colesteroles y ácidos grasos. Esto genera que en la piel, en esta capa más externa, tengamos una estructura parecida a una pared de ladrillos, como lo podemos ver acá, en la cual es muy difícil que estos agentes alérgenos atraviesen esa barrera protectora. Sin embargo, esta estructura como tipo pared no solamente evita el paso de agentes patógenos, sino también el paso de moléculas y algunos fármacos. Teniendo esto en cuenta, pues ya nos dirigimos a hablar sobre qué es esa parte de la liberación de fármacos por esta vía cutánea. Entonces ya sabemos que en la liberación de fármacos hay muchas vías, como lo son la vía oral, la vía intravenosa, las vías rectales y la vía cutánea. ¿Qué es esta vía? Es la aplicación de medicamentos y la administración de medicamentos a través de la piel, ya sea en vía en forma de cremas, de geles o de algunas lociones tópicas que se aplican y se espera que los componentes activos atraviesen esas membranas de la piel que ya vimos anteriormente y lleguen hasta la parte de la circulación para pues llegar a los diferentes lugares de interés.
Las principales ventajas que tiene esta vía de administración es que a diferencia de vías como lo son la vía intravenosa, podemos concentrar los agentes activos en un solo lugar. Por ejemplo, si queremos hacer la liberación de un fármaco específico para una zona como en el hombro, lo podemos aplicar directamente en esta y vamos a evitar algunos efectos adversos como lo son el metabolismo hepático. ¿Cierto? Que esto ocurriría cuando consumimos algunos fármacos por medio de vía oral. Evitar este metabolismo hepático tiene una gran ventaja y es que evitamos una biotransformación. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando consumimos algo y nuestro hígado genera la transformación de estos componentes activos. Entonces, al evitar esta biotransformación, estamos garantizando que el componente activo final va a ser el mismo componente activo que nosotros administramos desde un inicio. Otra de las ventajas que tenemos es que reducimos los efectos secundarios de manera sistémica. ¿Esto por qué? Por la misma razón de que podemos entregar los agentes activos de una manera concentrada. Una vez más, a diferencia de la vía de liberación de fármacos por vía intravenosa, evitamos un despliegue de los componentes activos hacia todo el torrente sanguíneo. Evitar esta vía sanguínea evita precisamente que todos estos componentes, fármacos y biomoléculas que estamos poniendo lleguen a lugares del cuerpo indeseados. Y si se llega a presentar un componente, una reacción de alergia, algún componente que se esté poniendo, pues esa reacción no va a ser sistémica, o sea, en todo nuestro cuerpo, sino que va a ser solamente en un lugar concentrado y se va a poder controlar mucho mejor. Otra de las ventajas que tenemos es que es cómodo para los pacientes. Entonces, en este caso lo podemos comparar con el uso de inyecciones, que esto genera pues dolor. En cambio, esta vía de aplicación cutánea es mucho más cómoda y amplía ese espectro de aplicación de los pacientes, por ejemplo, también a niños, que con ellos tenemos que ser muy susceptibles a que ellos pues son más susceptibles al dolor y a evitar este tipo de liberación de fármacos por medio de evitar esas inyecciones. Y la última ventaja que podemos recapitular en este momento es que este tipo de administración provee una administración controlada por largos periodos de tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos em, tener un mayor control de la concentración de fármaco que nos va a llegar. O sea, el fármaco que administramos, la concentración de fármaco que administramos inicialmente de manera tópica va a permanecer ahí y no se va a degradar. Esto lo podemos contrarrestar, por ejemplo, con la vía de administración oral o gastrointestinal, ya que en ella, pues por medio de todo nuestro sistema gastrointestinal, se pierde una gran concentración de fármacos y la efectividad de liberación del fármaco pues se reduce mucho por todas esas concentraciones que se pierden por la vía gastrointestinal. Teniendo ya en cuenta todas esas ventajas, también es necesario tener en cuenta que liberar fármacos por medio de la vía cutánea presenta algunos retos. El principal reto de esto es que se tiene una dificultad para penetrar esa barrera selectiva que se genera por medio de la estructura de la piel. Entonces, como ya lo vimos, la capa más externa de la piel tiene corneocitos, tiene proteínas, pero sobre todo tiene esa parte de la proporción de moléculas que son lipídicas. Esta barrera lipídica genera que se tenga una permeabilidad a componentes lipofílicos y una impermeabilidad a componentes hidrofílicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que sea lípidos y grasita va a pasar mucho más fácil, va a penetrar esas barreras mucho más fácil por su afinidad, pero los componentes hidrofílicos, como son componentes acuosos y pues todo lo que tenga esas propiedades polares, se le va a dificultar mucho más atravesar estas membranas selectivas. Teniendo en cuenta esto, muchas de las drogas o de los fármacos que se tienen o que se desean liberar tienen esa baja permeabilidad de la piel, pues debido a sus componentes hidrofílicos. Y también cuando tenemos moléculas de un gran tamaño, pues se dificulta mucho más atravesar esas membranas celulares. Teniendo en cuenta esto, el último reto que se tiene en esta vía es que los tratamientos dependen completamente de ese gradiente de difusión y que dependen a su vez de la permeabilidad y del tamaño de las moléculas. Entonces, teniendo en cuenta estos tres retos, como la permeabilidad, el tamaño y los gradientes de concentración, se evidencia una necesidad. Entonces, la necesidad que se ha identificado
es que es inminente implementar vehículos que faciliten ese transporte de los componentes activos desde el estrato córneo, que como ya lo vimos es la parte más externa de la piel, hasta los capilares sanguíneos debajo de la piel. Entonces, este es como el principal reto que se propone la administración de fármacos por vía cutánea. Para validar estos vehículos que se proponen, hay como diferentes metodologías, que unas pueden ser cuantitativas y otras cualitativas. En las cuantitativas tenemos, por ejemplo, la difusión celular, y en las cualitativas tenemos técnicas de microscopía y espectroscopía confocal, como lo son Raman. Para hablar un poco más de los vehículos que se han utilizado actualmente en estas técnicas, tenemos diferentes categorías. Hoy vamos a hablar de 3 sistemas y nanovehículos que se utilizan en los últimos años para esas liberaciones de fármacos. La primera categoría en la que vamos a mencionar hoy son las nanopartículas. Esas nanopartículas pueden ser componentes orgánicos o inorgánicos. La principal característica es su tamaño nano, que va de 1 a 100 nanómetros. En ese rango se consideran nanopartículas. ¿Qué es lo importante de estos componentes nano? Es que al disminuir su tamaño vamos a obtener una área superficial mucho mayor que lo que obtendríamos con partículas que no son de tamaño nano. Ese aumento en el área superficial va a permitir que tengamos una mayor área en el cual podemos funcionalizar diferentes partículas. En este caso específico va a ser un fármaco. Entonces, a mayor área superficial vamos a tener mayor posibilidad de funcionalizar una mayor cantidad de este fármaco por unidad de masa. También es importante mencionar que esas nanopartículas tienen características importantes para aplicaciones de biomateriales, como lo son la biocompatibilidad, son biodegradables y son biológicamente inertes. Un ejemplo de estas partículas son las nanopartículas de magnetita. La siguiente categoría de la que vamos a hablar hoy de nuestros vehículos de liberación son los liposomas. Estos liposomas, ¿qué son? Son conformaciones de lípidos que se van a agrupar entre ellos mismos por sus características lipofílicas. Entonces, una característica muy importante de estos liposomas es que facilitan la penetración de las barreras fisiológicas gracias a su carácter hidrofóbico. Entonces, como lo vimos anteriormente, nuestras membranas, a estar compuestas más que todo por estos lípidos, cuando tenemos una molécula similar, como lo son los liposomas, va a permitir que se mimetice mucho más fácil los componentes que estén dentro del liposoma y pasen a través de esas membranas. Como se puede ver en la imagen, en los liposomas podemos guardar componentes tanto hidrofílicos como hidrofóbicos. Como así, si ustedes observan en la mitad, cuando tenemos esta membrana formada en el liposoma, en la parte central podemos guardar componentes que sean afines polares, o sea, componentes que sean hidrofílicos, y dentro de esta membrana, dentro de la membrana que se forma en el liposoma, podemos almacenar componentes lipofílicos. Entonces, esa es una gran ventaja, que podemos almacenar esos dos tipos de componentes. Em, Además de esto, los liposomas pues, van a incrementar la solubilidad de fármacos que, por ejemplo, no sean solubles en componentes lipídicos. Al embeberlos en esos liposomas va a incrementar esa solubilidad y va a bajar esa tasa de toxicidad que se puede tener normalmente con algunas partículas. Entonces, en este caso, podemos ir uniendo estos dos vehículos en uno solo. Entonces, por ejemplo, podemos tener las nanopartículas funcionalizadas con nuestro fármaco y si estos llegan a ser de carácter polar, o sea, que van a interactuar con el agua, los podemos embeber en liposomas y ya vamos a tener ese fármaco que antes no interactuaba fácilmente con las moléculas lipídicas, lo vamos a tener dentro de un vehículo que sí va a permitir su paso a través de las membranas corporales. Por último, ya tenemos como un mecanismo que ya no está en el tamaño de lo nano, sino que ya son hidrogeles. Estos hidrogeles pues son como los geles que todos conocemos. La característica más importante de estos hidrogeles es que tienen una buena permeabilidad, biocompatibilidad con el cuerpo, y tiene algunas características físicas como lo son son viscoelásticos y permiten una fácil aplicación. En estos hidrogeles, recordemos que los hidrogeles
pueden hincharse fácilmente y pueden guardar dentro de ellos muchos componentes importantes. Entonces, todos estos componentes, estas plataformas de liberación que hemos visto, como las nanopartículas y los liposomas, los podemos dispersar en hidrogeles para generar una administración mucho más fácil de estos sistemas. Teniendo esto en cuenta, em, la aproximación que queremos dar en este caso, en este proyecto, es generar un vehículo de liberación de fármacos de difícil penetración tópica, basándonos en la funcionalización de nanopartículas de magnetita, en el cual vamos a inmovilizar el fármaco de interés, los vamos a embeber en liposomas, aquí ya pasaríamos a hablar de magnetoliposomas, y a su vez esos magnetoliposomas lo vamos a dispersar en unos hidrogeles, que en este caso van a ser hidrogeles de quitosano metacrilado, obteniendo así un tratamiento tópico de liberación de fármacos que presenten difícil penetración tópica. Para llegar a hablar de esa aproximación, nos hemos basado en trabajos previos que se han hecho en el grupo de investigación. Como ya lo pueden saber, el grupo de investigación se basa en diferentes áreas que involucran la aplicación de los biomateriales de diferentes maneras. Entonces, hoy vamos a abarcar dos trabajos previos. El primero es el desarrollo de magnetoliposomas para la liberación oral de fármacos. En este proyecto se implementó también la parte microfluídica y la simulación multifísica. Y el segundo proyecto en el cual se está basando esta nueva aproximación es el desarrollo de hidrogeles foto y termosensibles funcionalizados con óxido de grafeno y basados en polímeros como los en el quitosano y la submucosa intestinal porcina para el tratamiento de melanoma maligno. Entonces, en primer lugar, vamos a explicar el primer trabajo, que es el desarrollo de magnetoliposomas para la liberación oral de fármacos. Entonces, en este proyecto, los autores que desarrollaron esta investigación se basaron en la liberación de la ceftrioxona, que es un antibiótico de amplio espectro. Este antibiótico se utiliza contra infecciones, sobre todo gastrointestinales, pero se puede utilizar en todo el cuerpo en infecciones contra bacterias gram positivas y gram negativas. Generalmente, este antibiótico se administra por vía intravenosa. Esto genera que se tenga una alta citotoxicidad. Como lo vimos anteriormente, pues por toda la relación que involucra liberar fármacos por vía intravenosa. Una característica que hace retador liberar este fármaco por otro medio es que es insoluble. Entonces, teniendo este problema, aparece como una nueva aproximación que es la liberación oral de este fármaco. O sea, ya no liberarlo por vía intravenosa, sino de manera oral. Esta vía es conveniente ya que es mucho más cómoda para el paciente, pero tiene un problema y es que va a tener un problema de biodisponibilidad por todo el sistema gastrointestinal que va a tener que superar. Pero en este caso se ve la encapsulación de este fármaco como una excelente alternativa para generar y garantizar esa biodisponibilidad. Entonces aquí es donde aparecen las oportunidades en biotecnología, como lo son el uso de los liposomas, de encapsular este medicamento, este antibiótico en los liposomas. Esto porque es una oportunidad, porque también se ha usado, en los últimos años se ha visto ampliamente el uso de esos liposomas en la liberación de fármacos y cosméticos. Además se ve la posibilidad de usar un magnetoliposomas. Este proyecto además también se basó en el desarrollo de sistemas de microfluídica para la síntesis y separación de los liposomas hechos previamente. Entonces, ya más en la manera de metodología que se desarrolló, los autores principalmente desarrollaron los sistemas de separación y realizaron una simulación en el software de Console. Entonces, acá presentamos los dos sistemas de separación basados en tamaño y basados en las propiedades magnéticas de las partículas, que ya lo vamos a ver un poco mejor más adelante. Posterior a esos sistemas de separación diseñados de manera in silico, se pasa ya a hacer un análisis y una comprobación in vitro. Entonces, para empezar a hacer esos análisis in vitro, primero se realiza la síntesis de las nanopartículas y de los magnetoliposomas para hacer después una posterior caracterización y experimentación para validar los resultados obtenidos de manera in silico. Entonces, en primer lugar, en la parte in silico se realizó la simulación multifísica de los dos tipos de separadores. Como lo pueden ver, tenemos dos tipos de separadores. El primero, que es el que está en la parte superior, tenemos la separación por medio de las características magnetoforéticas de los magnetoliposomas y el segundo ya es por tamaño.
Cada uno de estos separadores tiene en cuenta las diferentes características que vemos en pantalla, como lo son el tipo de flujo laminar y el movimiento de las partículas libres por tamaño. De manera corta, los resultados que se obtuvieron es que para el primer dispositivo se obtuvieron eficiencias de purificación del 90% y del segundo también se obtuvieron eficiencias altas, pero ya están más cercanas al 86 y al 65%. Todos esos resultados de manera in silico se tienen que comprobar de manera in vitro. Entonces, para comprobar estos resultados, como lo vimos anteriormente, se hicieron las síntesis de los magnetoliposomas. Entonces, comenzamos a ver resultados importantes de ellos, como lo son la morfología. Entonces, en esta imagen de la izquierda tenemos una imagen de TEM que comprueba pues, la síntesis efectiva de los magnetoliposomas y permite ver que sí se mantiene esa estructura del liposoma y que no se ha roto ni han colisionado más liposomas. Se realizaron análisis de hemólisis y agregación plaquetaria, eso ya son análisis de caracterizaciones biológicas. Entonces, aquí obtuvimos que la hemólisis nunca superó el 1% y los valores de agregación plaquetaria también estuvieron por debajo del 50%. Como esto es un sistema de liberación de fármacos, también se realizaron estudios de internalización celular y escape endosomal, donde se puede observar que efectivamente los magnetoliposomas lograron penetrar las células y entregar efectivamente el fármaco. Otros resultados importantes es que los tamaños de los magnetoliposomas obtenidos estaban siempre cercanos a los 200 nanómetros. Algunos superaron ese tamaño, cercanos a los 400, pero la mayoría se mantuvieron en ese rango de los 200 nanómetros y solamente un grupo experimental pues llegó cerca a los 800 nanómetros. Esto es importante porque nuestro tamaño nano también va a facilitar la penetración de las barreras cutáneas. Y por último, en las eficiencias de las encapsulaciones obtuvimos valores muy cercanos al 60%, que son valores muy aceptables para la eficiencia de encapsulación. Entonces, como a manera de recopilación de los principales resultados y conclusiones de este abordaje, fue que se obtuvieron eficiencias de encapsulación alrededor del 80% para todos los casos. Se logró el diseño y la producción de dispositivos de microfluídica para la síntesis y separación de esos magnetoliposomas con tamaños de entre 136 hasta 787 nanómetros, con índices de polidispersia de 0,21 a 0,58. También se obtuvieron los experimentos in vitro y permitieron observar que los rangos de separación, de eficiencia de separación, iban entre el 30% hasta el 50% para cada sistema. Entonces se puede observar que los resultados in silico a veces pueden diferenciar de los resultados in vitro y por eso siempre es importante hacer esta validación de los dos tipos de experimentación. Obtuvimos que esos magnetoliposomas funcionan como un vehículo de liberación de fármacos de difícil penetración, en este caso era gastrointestinal, que muestran bajo porcentaje de hemólisis, baja agregación plaquetaria y una alta citocompatibilidad. Estos resultados todos juntos muestran el potencial que tienen estas plataformas para la liberación gastrointestinal de fármacos en este caso. El segundo abordaje que vamos a tener en cuenta para llegar al proyecto final es el desarrollo de estos hidrogeles que son termo y fotosensibles basados en quitosano, metacrilado, su mucosa intestinal porcina y óxido de grafeno. Entonces, en este caso nos estamos basando en los melanomas cutáneos. El melanoma es un tipo de cáncer cutáneo que es de manera tópica. El principal tratamiento para estos melanomas es realizar la resección del tejido, del tejido maligno por medio de cirugías. Sin embargo, muchas veces no es posible retirar todos los microtumores y quedan restos de estos tumores en la piel. Esto genera un problema importante y es que tener estas trazas de tumores va a generar una posterior desencadenación del cáncer y puede generar una prolongación del cáncer mucho mayor. Un tratamiento que se hace adicional a esta resección es la radiación con infrarrojo. Esa radiación con infrarrojo consiste en poner fotoiniciadores en el tumor y quemar las células malignas por medio del calor. Esto va a generar que más células cancerígenas mueran sin dañar el tejido circundante. Entonces, este es
el tratamiento que se da actualmente a este tipo de melanoma. En este proyecto lo que realizaron los autores fue un hidrogel en combinación de dos polímeros, que es el quitosano y la submucosa intestinal porcina. En este hidrogel se dispersó óxido de grafeno, que iba a funcionar como un foto iniciador, y al agregar, al irradiar este fotoiniciador con un láser en el espectro cercano al infrarrojo, iba a generar calor que iba a sustituir esta terapia térmica que iba a generar la muerte de las células cancerígenas. Además de esto, esta plataforma, todo este hidrogel en conjunto con el óxido de grafeno que estaba aquí disperso, tenía una molécula añadida, funcionalizada, que es la doxorubicina. La doxorubicina es un fármaco que se utiliza principalmente en el tratamiento del cáncer, pues para facilitar la muerte celular de células cancerígenas. Algo importante de esta aproximación es que se utilizaba el quitosano metacrilado. Entonces el quitosano se puede metacrilar teniendo grupos metacrilos libres para realizar posteriormente un fotoentrecruzamiento por medio de radiación UV. Este fotoentrecruzamiento va a generar que se generen enlaces covalentes entre los diferentes grupos metacrilos que están unidos inicialmente, que están libres inicialmente, y así se va a generar el entrecruzamiento del material y la liberación del óxido de grafeno para que se inicie la terapia térmica. Los principales resultados de este proyecto es que tenemos que se hizo pues la síntesis del óxido de grafeno, que es la imagen de microscopía, que es una imagen de microscopía de fuerza atómica, en donde se puede observar las láminas de óxido de grafeno. Este vehículo también tuvo porcentajes de hemólisis muy bajos, como se observa en la imagen del medio, ninguno superó el 2%. Y aquí en este caso también se valoran las propiedades mecánicas del hidrogel, obteniendo que después del fotoentrecruzamiento se mejora considerablemente esas resistencias mecánicas que se pueden ver en el módulo de Young y en el módulo de almacenamiento. Como estamos hablando aquí de un vehículo compuesto, también se hicieron análisis que validaban la agregación de cada componente, como lo tenemos el TGA y el FTIR, que pueden validar la correcta síntesis de todos los componentes, como son el óxido de grafeno, que iba a ser nuestro fotoiniciador, y en el FTIR podemos validar la unión del óxido de grafeno con los fotoiniciadores y con la doxorubicina, que es esa droga de interés, ese fármaco de interés para el tratamiento. Toda esta plataforma también se validó que no tenía citotoxicidad, ya que ninguna de las viabilidades celulares fue inferior al 60%. Ya, entonces ahí podemos ver que este biomaterial en conjunto también es biocompatible. A manera de recopilación, tenemos que se van a tomar dos ideas principales de cada uno de esos proyectos. Del proyecto 1 vamos a tomar la síntesis y la separación de los magnetoliposomas, y en el proyecto 2 vamos a tomar la síntesis del quitosano metacrilado a manera de hidrogeles. Eso con el fin de generar una combinación de esas dos aproximaciones, en el cual nos vamos a enfrentar a un nuevo reto, que va a ser preservar las estructuras de estos magnetoliposomas a la vez que generamos una dispersión uniforme de estos nanovehículos dentro de nuestro hidrogel. A partir de eso ya vienen los objetivos más específicos del nuevo proyecto, que es formular un tratamiento tópico a base de quitosano metacrilado como un vehículo de liberación de fármacos de difícil penetración tópica, usando magnetoliposomas cargados con drogas inmovilizadas en nanopartículas de magnetita como nuestro componente activo. Los objetivos específicos ya se enfocan en el diseño y síntesis de nanobioconjugados con algunos fármacos como doxorubicina en nanoplataformas funcionalizadas. Las podemos funcionalizar con diferentes agentes de penetración celular. El segundo objetivo es la caracterización de los nanobioconjugados usando técnicas de espectroscopía, microscopía y técnicas como lo es el análisis termogravimétrico. Vamos a formular y caracterizar estos magnetoliposomas basados en los conjugados por medio de la técnica de rehidratación de la bicapa lipídica. Y por último, que es el gran reto de este proyecto, es establecer las condiciones de dispersión de los magnetoliposomas en los hidrogeles de quitosano metacrilato. Este proyecto se va a dividir en varias fases. La primera fase es la formulación y síntesis del material, la segunda es la caracterización físico-química y la última es la caracterización biológica.
Entonces, en la caracterización físico-química nos vamos a basar en FTIR, TGA y el análisis de tamaño de cada uno de sus componentes por separado. Y en la caracterización biológica vamos a hablar de la citotoxicidad, hemocompatibilidad y agregación plaquetaria principalmente. Entonces, como se puede ver, este es un nanovehículo que va a estar compuesto por diferentes biomateriales, como lo son las nanopartículas, los liposomas y por último el hidrogel. Entonces, hasta el momento, el proyecto está en la fase de la formulación y síntesis del material y en la caracterización físico-química. Entonces vamos a mostrar un poquito de la síntesis ya de cada parte. Entonces para la síntesis de las nanopartículas de magnetita nos enfocamos en la coprecipitación de cloruros de sodio, en la cual vamos a obtener nuestras nanopartículas inicialmente desnudas. Ya una vez obtenidas, vamos a realizar la funcionalización por medio de agregar aptes. Este paso se llama la silanización y aquí lo más importante es que vamos a tener grupos aminos libres. En estos grupos aminos libres ya podemos hacer la inmovilización de diferentes fármacos. En este caso se va a utilizar el polímero PEG, que le va a dar una mayor estabilidad a toda la molécula, obteniendo un grupo carboxilo libre al final, y a él vamos a poder unir nuestro fármaco de interés, que en este caso es la doxorubicina. Aunque en este caso estamos hablando únicamente de la doxorubicina, acá también podemos inmovilizar diferentes tipos de fármacos, ya que este vehículo en este caso se está enfocando en la liberación de un fármaco enfocado al melanoma, que es un cáncer de piel, pero también lo podemos enfocar a diferentes enfermedades y liberaciones de fármacos que nos interesen por vía cutánea. Una vez obtenidas esas nanopartículas, cada paso de funcionalización hay que comprobarlo por medio de FTIR, TGA y hacemos la validación del tamaño y la polidispersidad de estas partículas. Entonces, en primer lugar, como resultado del FTIR, que es nuestra espectroscopía por transformada de Fourier, esta técnica nos permite validar que los grupos funcionales que tengamos nos permite identificar esos grupos funcionales que nos van a permitir validar qué componentes de los que esperamos que estén, efectivamente se unieron a nuestra magnetita. Entonces, acá tenemos un espectro de este FTIR, el obtenido en este proyecto es el que está a mano izquierda, y lo que más nos importa ahí son algunas bandas características, como lo son la banda de 1040, 1391 y 1663, que representan principalmente esas bandas de la silanización de las partículas, ya que son las vibraciones de estiramiento de los grupos silanos con el oxígeno. Otra banda de especial interés acá son las que están en 632 y 585, que son los enlaces entre hierro y oxígeno, que pues permiten ver esa funcionalización de las nanopartículas de magnetita. A manera de resultado del TGA, tenemos que se obtuvo una pérdida inicial del 2,8% del peso de esas nanopartículas funcionalizadas. Esta pérdida inicial se atribuye a la pérdida de restos de agua y humedad, porque se pierde cerca a los 100 grados, y ya a partir de los 200 a los 600 grados tenemos una pérdida del 5,7%, que se relaciona mucho a la pérdida de ligandos, de ligandos orgánicos de los silanos que han funcionalizado las nanopartículas. Ya por último, en la parte de las nanopartículas, tenemos que se midió el tamaño de estas partículas, obteniendo un tamaño cercano a los 100 nanómetros, que como ya vimos está dentro del rango óptimo para vehículos de tamaño nano. Ya para la síntesis de los liposomas utilizamos una metodología que es sencilla, que consiste en la hidratación de una bicapa lipídica. Entonces aquí nos basamos en el uso de lecitina de soya, generamos una bicapa por medio de un rotaevaporador, para generar después una rehidratación por medio de componentes como etanol o componentes de sales, que va a generar una rehidratación de esa capa. En este paso se puede ingresar de una de las nanopartículas para que queden las nanopartículas embebidas de una vez en los liposomas y se formen los magnetoliposomas, o esta encapsulación de las nanopartículas de magnetita se puede hacer posteriormente a la síntesis de los liposomas por medio de contacto directo. Em, Estos liposomas deben pasar por varias caracterizaciones, como lo son el tamaño y la polidispersidad, la observación en microscopio TEM, citotoxicidad, eficiencia de capsulación, agregación plaquetaria y hemocompatibilidad. En este momento hemos realizado la parte de la medición del tamaño y la polidispersidad, obteniendo un tamaño cercano a los 208 nanómetros con índices de
polidispersidad muy buenos, que es 0.203. Entonces aquí vemos que nos mantenemos todavía en ese tamaño nano, sin obtener muchos tamaños polidispersos. Ya por último, para la síntesis de los hidrogeles de quitosano metacrilado, iniciamos con la fase inicial, que es la metacrilación de este quitosano. Para ello, utilizamos quitosano de alto peso molecular y realizamos la metacrilación agregando el ácido metacrílico, EDC y NHS en las proporciones que se ven en pantalla. Se realiza la solubilización de este componente y se procede a hacer una diálisis para retirar los excesos de reactivos que no hayan reaccionado en la reacción química. Es muy importante tener en cuenta que nuestro ácido metacrílico es fotosensible, entonces todo este proceso se debe hacer pues teniendo cuidado de no exponer el material a la luz para no generar un fotoentrecruzamiento no deseado. Ya posteriormente a la diálisis realizamos una liofilización para tener nuestro material seco y posteriormente realizamos una nueva resuspensión, agregamos la riboflavina y aquí podemos ajustar el pH pues, al pH deseado. En este paso, este protocolo que se muestra es como el protocolo estándar que se tiene de la síntesis de los hidrogeles de quitosano, pero como les mencioné anteriormente, el reto de este proyecto es realizar la dispersión de los magnetoliposomas. Entonces, hasta el momento se tiene pensado realizar esta dispersión en la nueva resuspensión en ácido acético. Sin embargo, pues hay que evaluar esa interacción química del ácido acético con la estabilidad de los lípidos que conforman esos magnetoliposomas. Ya maneras de caracterizaciones previas de este material, tenemos que igualmente se tiene que hacer TGA, FTIR, caracterizaciones biológicas como lo son citotoxicidad, hemocompatibilidad y aparte en este material vamos a hacer una caracterización mecánica que es la caracterización reológica, pues para evaluar sus propiedades viscoelásticas y de aplicación del material. Entonces, por el momento tenemos resultados de TGA y FTIR. En nuestro FTIR también podemos validar la correcta metacrilación de ese quitosano al evidenciar nuestras bandas en 1720 y 1815, que corresponden al estiramiento de las bandas del carbonilo de los grupos metacrilos. Entonces, podemos comprobar que esos grupos del ácido metacrílico sí se unieron correctamente a nuestro quitosano, que es lo que queremos validar en este caso. Y comparándolo con resultados de otros autores, que es lo que presentamos a mano derecha, pues se obtiene un espectro muy similar a lo que se ha reportado en literatura hasta el momento. Para resultados de TEJA, también obtuvimos dos fases de pérdida. La primera fase de pérdida se asocia a pérdida de residuos de agua y residuos de humedad, y ya la segunda fase de pérdida se asocia específicamente a la pérdida y descomposición de nuestro biopolímero, que en este caso es el quitosano. A manera de conclusiones generales de este proyecto, se logró obtener nanopartículas funcionalizadas con un tamaño de 100 nanómetros. Esta funcionalización fue validada por medio del análisis de FTIR, en el cual presentamos bandas en 1040, 1391 y 1653 longitudes de onda correspondientes a las vibraciones de estiramiento de los grupos silanos con oxígenos. Y se obtuvieron pérdidas de peso de 4.5 en el TGA, que muestra la pérdida de estos ligandos orgánicos silanos. Los magnetoliposomas fueron sintetizados correctamente y se obtuvieron tamaños de 208 nanómetros con índices de polidispersidad de 0.3 y se realizó una correcta metacrilación de este quitosano y eso se validó por medio de nuestro FTIR obteniendo bandas de estiramiento de los grupos carbonilo del metacrilo a 1720 y 815. Y por último, el TGA evidenció que ese quitosano fue metacrilado correctamente, ya que se evidenció la descomposición del polímero entre 200 y 370 grados centígrados. A manera de trabajo futuro, se va a realizar esa dispersión de los magnetoliposomas en medio del hidrogel y se va a repetir todas esas caracterizaciones físico-químicas que se han mostrado hasta ahora y vamos a pasar a hacer las caracterizaciones biológicas. Estas caracterizaciones biológicas, como lo son pruebas de citotoxicidad, hemocompatibilidad, agregación plaquetaria, van a ser hechas a cada uno de los componentes por separado, como lo son las nanopartículas, los magnetoliposomas y el hidrogel, y a todo el material en conjunto para validar que cada una de estas partes sí cumpla las funciones de biocompatibilidad que se están buscando. Entonces, eso es todo lo que quería comentarles en el día de hoy, en esta tarde.
No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que le gustaría hacer. Listo. Y si no hay dudas o no hay alguna pregunta por el momento, pues también nos pueden contactar, pueden escribir pues a los diferentes pues, correos contactando directamente a nosotros. El grupo del GINIP de investigación está siempre súper abierto para recibir nuevos integrantes y nuevas dudas. Entonces, quedamos muy pendientes y muchas gracias por su atención.